Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Buenas tardes a los hermanos que se encuentran bien en esta hermosa tarde que el Señor Dios Todopoderoso nos brinda a cada uno de nosotros. Que le habla y saluda a su hermano Pastor Felizonel Pérez desde la República Dominicana. Nos encontramos en la capital de la República. Estamos en Santo Domingo, capital de la República. Amén. ¿Todo bien? La Biblia, hermano, contiene muchas historias, enseñanzas, relato bíblico muy extraordinario. Siempre hago el énfasis en el estudio que amerita tener la Sagrada Escritura, donde nos preocupemos más por el estudio de la palabra, por la elaboración de un buen sermón que tiene que ver con la preparación y tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Yo tengo rato aquí meditando y el mismo pensamiento que tengo quiero compartirlo con ustedes en esta transmisión e instarlos a todos a estudiar la palabra. Por ejemplo, tengo muchas razones por la cual hacerle entender a usted por qué se debe estudiar la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Mi prima Patricia te bendiga. Te guarde siempre. Yo puedo hacerle entender a usted por qué necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y también puedo mostrarles a usted, los errores que se han cometido en el uso del texto bíblico por falta de conocimiento. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 5, verso 39, le hace un llamado a los judíos que eran expertos en la Torá, conocían el Taná, y Jesús lo invita a ello y le hace un reproche a la vez. Mayormente es un reproche cuando le dices que escudriñaran las Escrituras, porque a ellos os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando con personas que aparentemente habían estudiado el Taná, conocían las Escrituras. Pero aquí hay un reproche de parte de Jesús a ellos como estudiosos y se le invita a estudiar. Ustedes que escudriñan la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la falta de conocimiento va a hacer que cometamos errores garrafales en la interpretación del texto. Pero también el conocimiento de la palabra nos va a favorecer a nosotros en el momento que queremos expresar un texto. Por ejemplo, Mateo capítulo 20, verso 29 hasta el 34. Ahí encontramos la narración de dos ciegos
que comienzan a gritarle a Jesús mientras éste se encontraba entrando a la ciudad de Jericó. Marcos habla también del ciego Bartimeo entrando a la ciudad de Jericó. Y el texto resalta que una multitud iba caminando con Jesús. ¿Verdad que sí? Por años se ha predicado de Bartimeo, de los dos ciegos que eran mendigos, de las sanidades, de que cuando este hombre dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí, estaba reconociendo a Jesús como Mesías. Y todo eso es bueno. Todo eso es hermoso, porque todo eso es cierto, es verdadero y es correcto. Pero la causa, ¿por qué a la entrada de la ciudad se encontraba este mendigo a la orilla del camino? Ese es un punto. Ese es el primero. Número 2. El gentío que ingresaba a la ciudad, mucha gente, la razón de la gente, ¿por qué? Iban en grupo, mucha gente. Ese es el segundo punto, ¿verdad? Número 3. La causa de caminar en grupo. Porque dice que Jesús iba entrando a Jericó. Pero algo que usted debe entender es qué fue lo que llamó a la atención del ciego Bartimeo. De estos dos ciegos en Mateo capítulo 20, versos 29 al 34. Escuche bien. Ese es mendigo. Estaba siempre allí mendigando. Porque era donde él podía conseguir limosna. ¿Por qué? Por la razón de que la gente tenía que ir en caravana y en grupo de mayor cantidad numérica posible. ¿Entiende? Es decir, lo que yo quiero que usted entienda es que la multitud no fue que llamó la atención del mendigo, porque el mendigo estaba impuesto a ver multitud caminando y entrando a la ciudad y saliendo a la ciudad. Porque aunque la ciudad de Jericó era famosa en Jerusalén, pero ¿cuál era la fama que tenía la ciudad de Jericó? ¿Era una fama positiva? ¿Era una fama negativa? ¿Por qué era conocida la ciudad de Jericó? Donde estos mendigos se colocaban allí para pedir limosna a la persona que entraban y salían de la ciudad de Jericó. Miren, esta ciudad, aparte de que era famosa, conocida, había un problema que radicaba en las entradas de esta ciudad de Jericó, y eran los ladrones. Los ladrones que podían aparecer en el camino hacia la entrada de la ciudad de Jericó. Por ende, las personas tenían que caminar en grupo, en manada.
¿Mm? Como el grupo en que Jesús va caminando, tampoco hay riesgo, porque es el grupo muy grande. Entonces, allí vemos el mendigo pidiendo allí a la entrada de la ciudad de Jericó. Se encontraba a la orilla del camino a entrar a la ciudad. Por eso era normal que la persona se trasladaba en grupo grande, porque tenían miedo de una persona solitaria transitar en esa vía por los ladrones que eran, y no solamente ahí, sino también lo podemos ver en la escritura cuando el Señor lo enseña en otro aspecto, en otras ciudades, la parábola de el buen samaritano, que vieron unos malhechores, lo golpearon, y usted sabe la historia. Entonces, cada persona que entraba a la ciudad no entraba sola, siempre tenía que esperar que hubiera un grupo, por la razón de que habían ladrones en acecho. Por ende, iban entrando en grupos de muchas personas. Prácticamente era una vocación para ese mendigo, porque no moría de hambre. Siempre encontraba el sustento, siempre, aunque su título o su vocación de mendigo lo presentaba como una señal de pobreza, en la baja escala de la sociedad socioeconómica. Entonces, él dependía de la misericordia, del retrato de los pasantes que entraban a la ciudad. Entonces, era típico pedir limosna, porque esa era su vocación allí. Eso era lo que él se sustentaba. Amén, Dios te bendiga. Jonathan Almanza, Dios te bendiga mucho, hermano mío. Entonces, por ejemplo, pero hay algo interesante en lo que Jesús quiere enseñar en este tipo de escenario, y es presentar cómo es la realidad del reino de Dios, del reino de los cielos, y el reino que esperaban experimentar los habitantes de la ciudad de Jerusalén acerca del libertador. No es un reino como ellos entendían. Entonces, con la sanidad de este ciego, Jesús muestra la diferencia entre el reino de Dios y el reino que pretenden organizar los hombres, los gobernantes, la manera de gobernar, que muchas veces es a causa de las necesidades de los demás.
al médico le iba muy bien con todos los ciudadanos que entraban pidiendo y dándole limosna. Sin embargo, la demostración de Jesús en sanar a aquel mendigo nos enseña la diferencia en mostrar la misericordia. Y esta es la clase de reino que Dios quiere, que mostremos misericordia. Entonces, aquellos que creían en sus caminatas a Jerusalén conducía al establecimiento del reino. Bien podría considerar que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que dejar de tener esos mendigos, ya sea simplemente porque ellos querían siempre recibir limosna, o buscar algo más. Entonces, los mendigos quieren más limosna, y Jesús le muestra que el reino de los cielos, porque él se espera, esperando limosna de todo lo que pasaba por allí, mientras Jesús presenta una solución diferente al devolverle la vida a estos ciegos. El reino no solamente tiene que ver con asuntos de las necesidades básicas, de ropa, comida, eso es parte de nuestros diarios vivir. Necesitamos la camisa, necesitamos vestir, necesitamos la alimentación, pero también el reino trata de la misericordia, de el milagro, de la provisión divina, de la sanidad, que tiene que ver más con lo físico, sino con el alma. Entonces, muchas veces tenemos que aprender de Jesús. Aprender de Jesús a entender que más allá de suplir necesidades, la gente necesita tener una cercanía a través de la misericordia de Dios, a través de Jesús, un encuentro divino con su Creador. Porque eso fue que vino Jesús, a conectar lo que estaba desconectado. Así que el consejo de esta tarde es: sigan adelante, tomen su tiempo y estudien las Sagradas Escrituras, que le puedan ser salvos para la salvación. Le pueden ser sabios para la salvación. Así que Dios les bendiga y Dios te guarde. David, Dios te guarde y te bendiga mucho, mi hijo.